tardes a todos los que nos acompañan hoy en este webinar. En especial saludo a los presentadores y a los autores de esta publicación que vamos a estar discutiendo hoy, Jorge Fantuzzi y Santiago Matallana. Los felicito por el trabajo que han hecho. Les confieso a todos que yo soy ingeniero comercial, estudié bastante economía y los números se me dan razonablemente bien. Pero a pesar de eso, la estadística y la econometría siempre me dio un poco de dolor de cabeza. Así que confieso que cuando Felipe me invitó a presentar esta publicación y vi en el mismo título la palabra econometría o estadística y la palabra abogado, yo pensé que había un error, digamos, y después comprendí el objeto de la publicación y me pareció que era un esfuerzo muy importante. Quiero agradecerle también a María de la Luz Domper, a Francisco González de Cosio y Alfredo Ular por acompañarnos como comentarista hoy. Y bueno, desde luego a Felipe y a todo el equipo del SECO por el extraordinario trabajo que hacen todos los días en materia de libre competencia. Yo solamente como a modo de introducción y saludo quería decirles que, como sabemos bien, eh, la economía de mercado y los negocios, que es lo que nos concentra a nosotros en la Escuela de Negocios de la UAI como preocupación principal, la economía de mercado y los negocios funcionan en un contexto que está cada día más complejo, ¿no es cierto? Más cambiante, y los líderes de negocio tienen que ser capaces de comprender una serie de dinámicas externas a la compañía, no solamente lo que ocurre adentro, ambientales, tecnológicas, digamos, sociales, que hacen muy difícil navegar el mundo en el que se desenvuelven. Y una de esas capas de complejidad es desde luego la capa regulatoria, ¿sí? Los bordes que imponen la regulación y el derecho, de alguna manera, al funcionamiento de la economía de mercado y los negocios es muy importante para poder ser exitoso en la creación de valor para los accionistas y todos los actores relevantes de una compañía. Eh, y esa comprensión pasa, desde luego, por tener capacidad de interactuar de manera competente con personas de otras disciplinas. Cuando uno mira distintas capas de complejidad en las que operan los negocios, hay distintas disciplinas con las que uno tiene que interactuar y en materia regulatoria, desde luego, es importante poder interactuar de manera competente con los abogados. Y lo que nos pasa muchas veces, y esto pasa en todas partes, creo yo, es que la especialización de las distintas disciplinas, de la economía, de la econometría o del derecho, digamos, hace que las personas expertas en cada una de esas disciplinas se empiecen a mover a la frontera. A veces, lo sufrimos en todas las universidades, a desarrollar cierta jerga que entienden solamente sus pares, los que están en la misma disciplina, y que a veces los deja operando en silos, ¿no es cierto? Y conversan entre ellos y cualquiera ajeno que quiera entrar a esa conversación siente que está entrando a un país en el que se habla otro idioma. Y aunque eso puede tener valor y ser importante para efectos de mover la frontera del conocimiento y la especialización, hace difícil el trabajo interdisciplinario que es esencial en muchos quehaceres, ¿no es cierto? Y para el éxito de los negocios. Entonces, por eso creo yo que esta publicación es tan importante, porque busca de alguna manera cerrar esa brecha, ¿no es cierto? Cerrar esa distancia, facilitar la interacción entre la economía y el derecho, eh, y ayudar de esa manera a que quienes están trabajando sobre todo en libre competencia, los abogados, puedan tener una aproximación más amigable y más cercana a la econometría y la estadística. Quiero felicitar a Santiago y a Jorge por el esfuerzo que hicieron. No es fácil explicar esto en simple, con ejemplos claros. Creo que va a ser muy valioso para nuestros estudiantes y también para los profesionales que están practicando materias de libre competencia. Quiero felicitar al SECO porque a través de esta publicación está haciendo una contribución muy importante, creo yo, a la disciplina, no solamente en Chile, sino que en toda la región. Eh, Quiero decirles que nosotros como universidad, y con esto termino, Felipe, voy a pasar un pequeño aviso, nosotros estamos siempre haciendo esfuerzo en la universidad por tratar de generar espacios de interdisciplina. Nosotros lanzamos hace poco un doble grado de Derecho con Ingeniería Comercial. En el fondo estamos formando en 6 años personas que tienen una formación muy sólida en negocios y al mismo tiempo en derecho y van a tener el título de abogado. Estamos haciendo lo mismo a partir del próximo año con ingeniería comercial y sociología. Un poco en esta línea, ¿no? De lograr facilitar, yo creo que las universidades tienen un rol central en eso, ayudar a que estos silos se rompan y que las disciplinas trabajen de mejor manera juntos. Así que felicitaciones nuevamente por esta publicación a los autores. Gracias, Felipe, por la invitación y espero que tengamos una muy buena conversación. Muchas gracias, Juan Carlos Llobet, decano de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo voy a, bueno, agradecerles a que el interés de ustedes, digamos, por discutir y analizar estos temas, ¿no? Económicos, pero que tienen importancia como un instrumento para los abogados, especialmente en libre competencia.
y quiero dar el currículum de las personas que nos van a participar y después también quiero explicar, o primero quiero explicar cómo vamos a hacer este diálogo, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de SECO en relación con los diálogos que hacemos en donde analizamos documentos que ya han sido publicados. Estos documentos de este manual, más las columnas de los que están participando en este diálogo, se publicaron el miércoles pasado en el newsletter, digamos, ese que bombardeamos a todos los especialistas de libre competencia en la región, todos los miércoles sin faltar ninguno de ellos, digamos, y lo vamos a seguir haciendo. Y básicamente lo que queremos es pedirle a Jorge y a Santiago que en 15 minutos nos expliquen lo que hicieron, digamos, y por qué este ejercicio es relevante. Y después le vamos a pedir a los panelistas que nos están acompañando que en 5 minutos nos expliquen su columna, la columna que publicaron. Y después ellos me han permitido hacerle preguntas, digamos, y tenemos organizado entonces unas preguntas a propósito de estos temas. Y queremos también que el público, lo que están ustedes escuchando, también tenga la posibilidad de hacer preguntas. Así que vayan pensando desde ya cuáles podrían ser esas preguntas. Y por último, terminar con una reflexión de Jorge y Santiago que cierra el evento, ¿no? Queremos terminar esto en 1 hora 20, 1 hora y media, no más que eso. Así que ese es el ejercicio. Y en cuanto a la presentación de los currículum, voy a ir rápido, digamos. Esto me autorizaron expresamente cada uno de ellos, digamos, porque sus currículum obviamente son currículum muy importante, intenso y con muchos niveles de actividad. Así que aquí voy a permitir un resumen de resúmenes. Jorge Fantuzzi es ingeniero comercial y magíster de la Católica de Chile. Tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago y es un experto reconocido en libre competencia y en daños, ¿no? Tanto en Chile como en otros países de la región. Santiago Matallana es economista y máster de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un máster también en Chicago en políticas públicas y fue viceministro de Planificación y viceministro del Consejo Privado de Competitividad y es un experto en libre competencia y en políticas públicas. Alfredo Bullard es abogado de la Católica del Perú, es socio de Bullard Falla Escurra, tiene un máster en la Universidad de Yale y tiene amplia experiencia en arbitraje internacional e inversiones, también en competencia y también en regulación económica. María de la Luz Domper es ingeniera comercial y máster de la Católica de Chile, es subdirectora del programa de libre competencia de la Católica y es ex ministra titular economista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y Francisco González de Cosio es un abogado de la Universidad Iberoamericana de México, socio de González de Cosio Abogados, tiene un JSD y un máster en la Universidad de Chicago y es presidente del Instituto Mexicano de Arbitraje y tiene experiencia en arbitraje internacional, competencia y propiedad intelectual. Como ve, parece que Chicago es la que domina este panel y este panel también está 3 contra 2, ¿no? 3 economistas y 2 abogados. Lo que sí hemos declarado que los panelistas son ambidiestros, digamos, y logran tomar la raqueta, digamos, tanto con la izquierda como con la derecha, porque tienen amplia experiencia tanto los abogados en economía como los economistas en temas legales. Entonces, sin más, le doy entonces el piso a los autores de este libro y la idea es que los incentive a bajar el libro. El libro ha tenido muy buena recepción en número de descarga, así que lo descarguen, digamos, y que lo disfruten. Y esto va a ser una invitación de Jorge y Santiago para que hagan eso. Vale, empiezo yo entonces, Felipe. Mil gracias a todos por este espacio y a todas las personas que se conectaron por su interés. Ayer conversamos un poco con Jorge y acordamos que tendría sentido, podría ser interesante para las personas que se conectan, que les contemos un poco de dos cosas. Primero, del proceso, de lo que fue escribir este manual brevemente y luego del contenido. Entonces yo me voy a ocupar de contarles un poco del proceso y luego le voy a dar la palabra a Jorge para que se enfoque en el contenido propiamente. Entonces, cuando dijimos con Jorge, hablemos un poquito del proceso, la verdad es que no fue fácil y tuve que hacer un poco de arqueología, entender
¿Cómo fue que hicimos el libro y sobre todo por qué fue que nos tomó tanto tiempo? Y voy a empezar por el resumen, porque pasaron casi 4 años desde que Jorge un día me compartió la idea para ver si a mí me interesaba, fue idea completamente de Jorge, de hacer esto. Em, Ocurrió como en enero del 2021, de hace casi 4 años. Y, y pues fue una cosa como de amigos, nos hicimos amigos en Chicago, empezamos a escribirlo casi de inmediato. Y 6 meses después aproximadamente, ya casi todo lo que queríamos incluir en el libro, casi todo lo que teníamos para decir ya estaba ahí. Y luego fue un proceso de edición, revisión, pares, etcétera. Entonces yo empezaría por decir que fue como uno de esos ejemplos en los que fue relativamente fácil empezar, pero no tanto cerrar. Nos tomó tiempo cerrar y ahora les podemos contar un poco por qué. Pero bueno, vamos entonces un poquito al proceso en detalle. Lo primero que hay que decir acá es que este es un libro pandémico. Lo hicimos así como algunas personas se enfocaron en hacer pan de masa madre, a nosotros nos dio por escribir un libro de estadística y econometría. Em, ya estábamos, digamos, en la época en donde estaban empezando a salir las vacunas, aún no nos habíamos vacunado, entonces como para que se imaginen todavía un ambiente muy de encierro, ¿no? Em, Cada uno como en su casa, en su oficina, dedicándole tiempo a su trabajo y bloqueando horas al día para escribir esto. Y en arqueología que hice, que básicamente fue revisar mi email, WhatsApp, control de versiones en Dropbox, encontré un primer archivo en febrero del 2021, o sea, hace rato. Eran, yo creo que Jorge no se acuerda, y eran 20 páginas a doble espacio, de las cuales 3 eran memes, porque nosotros queríamos que el libro fuera muy divertido y fácil de leer. Y bueno, estaba lleno de cambios, en control de cambios, comentarios de ambos. Y uno de los comentarios de Jorge era meter meme en una sección que no tenía meme y tenía que tener memes el libro. Al final no tuvo sino uno. Em, ya luego en agosto de 2021, o sea, como les decía, 6 meses después, relativamente rápido, lo enviamos a comentarios de pares y ahí hubo varias personas que jugaron un rol súper importante para ayudarnos a mejorar este libro. Entre ellos, por ejemplo, Juan David Gutiérrez, colombianos, tremendamente experto en competencia, nos hizo una cantidad impresionante de comentarios muy detallados que nos ayudaron a mejorarlo, pero él entre varias personas. Y lo que sucedió fue que después de tener este texto casi terminado ya con algunos comentarios, cada uno se ocupó en lo suyo. Y el tiempo pasó y Jorge se echó al hombro empujar que el libro saliera. De una forma un poco aleatoria, muy random, un 31 de diciembre encontré, del 21 me escribió, yo creo que Jorge estaba reflexionando sobre el año y dijo, pucha, esto no se nos puede quedar así. Y el 31 de diciembre me escribió para que volviéramos a retomarlo. Y así empujón tras empujón el libro fue tomando forma de nuevo con el liderazgo de Jorge, que lo resucitó por allá a mediados del año pasado, el 23. Eh, y bueno, increíblemente tomó casi 4 años. Pero bueno, algunos comentarios antes de darle paso a Jorge para que hable ya de lo que importa, que es el contenido. Y es que en este proceso de arqueología del proceso me encontré como 3 cosas que yo creo que vale la pena mencionar. Una es que la introducción del primer borrador, de esas 20 páginas que les decía que era súper poco texto, la introducción es casi idéntica a la versión final. Es una introducción de una sola página, súper corta, que tenía algunos elementos clave que yo creo que todavía están ahí intactos. El primero es que queríamos que de entrada fuera súper clara para el lector la propuesta de valor del libro, es decir, a quién le puede servir y para qué. Y eso creo que quedó bastante claro en el libro. El segundo, que queríamos que el libro fuera modular, o sea, que fuera como esos libros que al menos yo leía cuando era niño de Haz tu propia aventura, que uno puede leer un capítulo y luego el otro y saltar de un lado al otro. El tercero es que estuviera escrito en un lenguaje muy claro, coloquial, que evitara jerga técnica innecesaria, que fuera fácil de leer, ¿cierto? Y lo último es que es parecido a lo anterior, pero no es igual, es que fuera divertido, como dice Jorge, que fuera entretenido.
porque yo creo que si ambos sabíamos que si no nos divertíamos escribiendo el libro, pues tal vez no iba a pasar, ¿no? No lo íbamos a sacar adelante. El segundo tema que encontré que me hizo reflexionar fue que cuando escribimos esto no había ChatGPT. Y, y claro, yo sí lo usé recientemente como para hacer revisiones ya finales cuando el proyecto Jorge lo revivió, pero ya le habíamos dado varias vueltas de edición y bueno, con los comentarios de los pares que nos ayudaron revisando, la verdad es que eso no agregó nada de valor. No fue como que nos ayudara a mejorar el libro. Em, y resulta que GPT tampoco es bueno para encontrar errores aritméticos, entonces tampoco nos sirvió para mirar si cosas sencillas como los promedios habían quedado bien hechos o no. De hecho, Juan David Gutiérrez ha escrito varias cosas sobre eso, sobre las cosas en las que no es bueno ChatGPT y esa no es una de esas cosas en las que es bueno. Pero bueno, una pregunta interesante sería qué tan diferente sería el libro si lo escribiéramos hoy con esas herramientas a nuestra disposición. No lo tengo tan claro, pero podríamos echar globos al respecto. Y bueno, ya para cerrar y darle la palabra a Jorge, de nuevo, a veces se dice que lo difícil es empezar, como dar ese primer paso. Yo creo que en este caso para nosotros eso fue lo más fácil y lo más difícil fue pues, cerrar, dar las puntadas finales, ¿no? Y lograr que esto fuera una realidad y ahí todo el crédito es de Jorge y por supuesto de Seco y del equipo que está acá. Entonces, sin más, Jorge, te doy la palabra para que hables un poco del contenido del libro. Muchas gracias, Santiago. Bueno, al equipo SECO por organizar esto y a todos los que se han conectado. Veo muchos nombres de amigos, de, de tantas personas con las que nos ha tocado compartir casos, trabajos, así que muchas gracias a todos por conectarse. Yo quiero decir que, bueno, ya vamos a escuchar a los comentaristas y veremos qué opinan del contenido, si tal vez nos equivocábamos en algo. Hay una cosa que creo que no nos equivocamos y que fue acertado, y es el título del libro. ¿Ah? Y creo que es útil, ya lo conocen, ¿no es cierto? Dice Estadística para Libre Competencia, un breve manual para abogados. No fue un derroche de creatividad, ¿ah? Tampoco de entretención, pero fue preciso. ¿Ah? Y creo que es útil para explicar un poco lo que se va a encontrar el lector cuando revise el libro. Eh, lo quiero separar brevemente las partes del título que creo que son útiles. Estadística para libre competencia. Así parte el nombre del libro. Y eso ya nos da luces de qué se trata. Vamos a ver elementos en el libro, los que tengan la oportunidad de leerlo, conceptos básicos de estadística como el promedio, la varianza, causalidad, correlación, ceteris paribus y cuáles son sus aplicaciones a libre competencia. Vamos a ver algunos conceptos un poquito más sofisticados, de manera como explicaba Santiago, creo bastante didáctica, entretenida, cosa para que no se asusten los que en general dicen que le tienen alergia a los números, pero también vamos a ver cómo todas estas herramientas econométricas se aplican a conceptos de libre competencia típicamente utilizados, como definiciones de mercado relevantes u otras. Y después se ve en el libro algunas de estas aplicaciones ya a conductas, ¿no? Colusión, competencia desleal y otras. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque ya esta primera parte del libro nos ayuda a responder algunas preguntas que nos han hecho. ¿Sirve este libro para alguien que no sabe de estadística, que no tiene formación en economía, econometría, qué sé yo, que no tiene formación en estadística, pero que se dedica a otra cosa que no es la libre competencia? Sí, puede servir. Pero tiene que saber que todos los ejemplos del libro están orientados a libre competencia. ¿Eh? O sea, el libro no es de estadística para aplicar a cualquier cosa, a ciencias, no sé, a periodismo, a ciencias políticas. No, es un libro de estadística para competencia, para libre competencia. ¿Vamos a encontrar análisis de doctrina, de cómo lo ven los economistas, la libre competencia? No, es un libro de estadística. O sea, la combinación de esas palabras, estadística y libre competencia, tiene un sentido. Excluye, digamos, ámbitos que quedan fuera del libro y centra, por lo tanto, en lo que sí se trata en el libro, que es de este tipo de aplicación. ¿Ya? Lo segundo es que dice es un breve manual para abogados. Y yo creo que eso también es preciso. Es preciso que es breve y es preciso que lo entendimos como un manual.
lo entendimos como un documento que como explicaba Santiago, ojalá fuera de consulta. O sea, que uno pudiera leerlo alguna vez, repasarlo y después decir, me llegó un informe que tiene un análisis econométrico, a ver qué decía el libro respecto de esto y poder retomar y poder, básicamente que sea útil para el ejercicio de la profesión para que sea útil en el sentido de cuando uno se va encontrando en estas cosas. Nadie queda experto en estadística o en econometría después de leerse un libro como el que estamos presentando. Pero que sí sea, que sí encienda algunas luces, decir, esto me ayuda a entenderlo cuando se me presenta. ¿Ya? Eh, y dice finalmente que es para abogados. Y esto también creo que ayuda a excluir cierto grupo. ¿Lo puede leer un economista que se dedica a libre competencia? Claro que lo puede leer, pero se va a aburrir enormemente. O sea, eso se lo advierto si hay economistas presentes. Lo invito a que lo lean. ¿Ah? Bienvenido a los comentarios, las críticas, todo. Pero se van a aburrir, porque es un contenido que probablemente ya conocen, han trabajado. El ejercicio del libro está en explicar estas cosas con las que los economistas trabajan y que generalmente cuando elaboran informes tienen que desarrollar para abogados, para personas que yo no sé por qué en todas las jurisdicciones siempre me dicen es que yo estudié derecho porque, hay un análisis causal, porque le tengo alergia a los números. ¿Ah? Entonces se repite en todos los países, yo no sé por qué, pero una frase que se repite. Entonces, el título puede ser muy aburrido, largo, mis amigos se ríen del título del libro, pero es útil para entender qué es lo que se van a encontrar em, aquellos que descarguen el libro como invitada Felipe y lo puedan leer. ¿Ya? Antes de seguir, Felipe, solo un minuto adicional en el que con Santiago queríamos agradecerle ¿ah? A un montón de personas. Yo primero quiero agradecerle a Santiago, porque él dice que insistió mucho que fue bajo mi liderazgo, empuje, pero la verdad es que sin Santiago este libro no existe, o sea, exageró mucho esto del liderazgo porque es totalmente en tándem esto. Así que primero a Santiago, agradecer también a FK en mi caso, porque son horas que tuve que dedicar de pega, de trabajo para los de chamba, para los extranjeros, horas que tuve que dedicar, obviamente, a escribir libros, así que muy agradecido también a FK por la generosidad. A todo el equipo de SECO, algunos que ya no están, pero que igual quiero mencionar, por supuesto, a Felipe Irarrázaval, a Juan Pablo Iglesias, que también fue de mucha ayuda, Ricardo Santolaya, Ignacio Peralta, Enzo Falbón, todos hicieron mucho más trabajo del que se puede imaginar un lector, eh, trabajo de revisión, de iteración, de diagramación, de organización que nosotros no hicimos, así que de verdad muy agradecido Seco. El tremendo trabajo que hacen se nota también en este tipo de detalle y en el profesionalismo con el que aceptaron esta invitación que le hicimos nosotros de publicar el libro, pero de hacerlo de tan buena manera. A muchas personas que, como decía Santiago, que leyeron el libro, que hicieron comentarios, Raúl Mejía, eh, por ahí algunos amigos que pidieron confidencialidad, dado su rol público, pero muchos de ellos hicieron comentarios muy valiosos que fueron incorporados y que sin duda ayudaron a mejorar el libro. Y finalmente, quiero agradecer a los prologuistas y comentaristas del libro. En particular, quiero agradecer a Alfredo Buller y a Francisco González de Cosío que aceptaron la invitación de escribir el prólogo. Muy agradecido, yo sé el trabajo que significa, sé además la carga de trabajo con la que viven. Así que se hayan tomado el tiempo de revisar el libro, de escribir tan generosamente el prólogo. Se lo agradezco personalmente mucho. También a María Luz Domper que aceptó la invitación de comentar hoy el libro y de someterse al interrogatorio de Felipe en unos minutos respecto justamente de estas interacciones de la economía, la estadística en particular y el derecho a la competencia. Así que muy agradecido de parte de Santiago y mía a todos los que hicieron posible que este libro se pudiera publicar hoy. Súper. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Santiago. Y ahora entonces le doy la palabra a Alfredo.
Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación primero a participar en el prólogo del libro. Fue muy grato leerlo, muy grato de prólogo. Creo que trata de reflejar la impresión que el libro causa. Y agradecerles a todos ustedes por estar presentes hoy día. De interés en el libro y en lo que vamos a contar, porque creo que vale la pena y no prologa algo, lo que más le gusta o le gustaría que se lea y que se genere interés, y que uno mismo se interés por lo que. Yo quiero comenzar con una frase de Felix Cohen, ¿no? Ya no se llama el método fundamental en ya bastante páginas, 80 páginas. En eso parece mucho, otra perspectiva y con otro tema, a lo que han tratado de hacer ustedes. Explicarle a los abogados que, que hacen este instituto. Tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el opio hace dormir, porque buen- re- responde a la propia frase que él mismo plantea y dice, esa frase no nos dice nada, absolutamente nada, que decir que el opio te hace dormir porque tiene un fundamento científico. Claro, Alfredo, te pido que acerque el micrófono porque se te está escuchando de lejos. a ver, ahí Ahí me está escucho mejor. mejor. Ahí está mejor. Es de alguna manera un razonamiento circular porque contiene la definición en la pregunta que se pone. En consecuencia, no responde nada. En la respuesta vuelve a decir lo mismo que dice en la pregunta. Principios omníferos de dormir a la gente. El derecho está lleno de eso. Es decir, la única forma de que el razonamiento deje de ser circular es que uno acude a una ciencia química, física, no sé cuál será, que nos diga por qué hace dormir o por qué continúa. Y en el derecho decimos todo el tiempo, hablamos de un montón de cosas que la verdad no conocemos. El mismo Cohen deriva, formula o pretende sostener, creo que lo logra con cierto éxito, que el derecho no es una ciencia, es una actividad, que en realidad necesita de otras ciencias para poder resolver los problemas. Y es discutible la frase, algunos dirán que no, depende de la perspectiva o la definición de ciencia, pero creo que la frase ayuda a entender algo esencial. El derecho por sí solo no explica casi nada. Es una creación humana, es un conjunto de reglas que vamos creando y vamos agregando, que creemos que pueden ser buenas, pero sin la explicación de otras ciencias no funciona. Y eso es lo que yo creo que es importante. El libro, lo importante es que nos plantea, los abogados tenemos que romper el círculo vicioso que crea utilizar siempre eh, razonamientos, razonamientos que contienen, que no recurren a otras ciencias para poder entender lo que hacen. Esto no significa, como dice en el libro, que tenemos que volvernos científicos de trazar en él. Simplemente significa que tenemos que entender, por lo menos en elementos básicos y esenciales, por qué la respuesta a las preguntas que nos formulamos, que le planteamos a un tribunal o a una autoridad de competencia, por qué esas preguntas no van a encontrar respuesta en metáforas, en construcciones conceptuales circulares, sino que requieren que traslademos al tribunal, a la autoridad, a quienes tenemos al frente y a quienes le tenemos que explicar, los traslademos a otra área. Para trasladar a otra área, esto es como los guías turísticos, ¿no? Los guías turísticos saben realmente poco, realmente no son historiadores, no son fotógrafos, son gente que tiene un poco de conocimiento de algo, saben pasearte por el lugar, conducirte a donde tiene que estar el experto que te va a explicar el detalle si es que quieres. Pero el abogado tiene que tener esta mochila básica que le permite ser el guía turístico que te lleva a conocer más o menos los edificios y que entiendan dónde están las cosas, cuáles son las explicaciones básicas para que luego la que tiene que decidir pueda profundizar en lo que sea. Entonces, yo por eso felicito a Jorge y a Santiago por el esfuerzo que han hecho de ayudarnos a los abogados a hacer estos guías turísticos. Podemos pasear a la autoridad o llevarla con cierto conocimiento. No pretendo, creo que ellos tampoco pretenden,
dicen además en el libro que los abogados se vuelvan economistas, entonces que harían su trabajo. Si es que sirve porque los abogados tienen una gran capacidad para absorber trabajo y pretender que pueden hacer cosas que no saben. Y yo creo que ahí es muy importante que haya muchos libros que nos ayuden a explicar, no solo en temas de estadística para libre competencia, para cálculo de daños, para temas de ingeniería, los abogados que se meten tienen que entender elementos básicos, no tienen que ser ingenieros, tienen que entender elementos básicos de ingeniería, tienen que entender con los elementos básicos que van a llevar, porque en el fondo el derecho es circular, no hay evidencia, no hay prueba, y la prueba en temas de libre competencia suele ser esencialmente una prueba, una prueba muchas veces estadística. Yo decir, casi siempre, Juan. Pero nuevamente los felicito, les agradezco por haberme invitado a esta fiesta que celebra la simplicidad, que creo que es algo que necesitamos esta vez celebrar, que es poner las cosas en su sitio para poder hacer una. Súper. Muchas gracias, Alfredo. María La Luz. Ahí sí. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a comentar este manual. Felicito a los autores, a Santiago y a Jorge. Y discrepo con Jorge porque yo no lo encontré nada de aburrido y soy economista. Al revés, ¿ah? Creo que además sirve para estudiantes de economía, ¿ah? Porque cuando uno llega a la universidad, algo ha visto de álgebra, de cálculo, pero de probabilidad y estadística, de inferencia y de econometría, uno no ha visto nada. Entonces, realmente es un libro que yo creo que puede servirle a alumnos, ¿ya? Dicho eso, eh, eh, el manual no solamente explica conceptos básicos como moda, varianza, desviación estándar, sino que también explica qué es lo que es el método diferencia en diferencia o antes y después, qué pasa cuando hay en una regresión omisión de variables, cuando hay variables irrelevantes, cuando hay endogeneidad, qué es lo que es la causalidad y la correlación, etcétera. O sea, yo lo encontré un libro bastante interesante y que pone al día a personas que no conocen de estos temas. ¿Ah? Los pone al día al menos en entender de qué se trata. ¿Ya? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia usa muchos elementos estadísticos y econométricos. ¿Ya? Recuerdo la primera sentencia en que yo vi algo de esto, yo no estuve, pero es la de farmacia, en que el tribunal habla del concepto del precio moda, que era el precio que más se repetía, y que ese era el precio que monitoreaban las cadenas de farmacia en su colusión, ¿ya? Después recuerdo casos como el de incumplimiento, un requerimiento de la Fiscalía contra SMU por incumplimiento de un fallo previo del tribunal, en que le pedía que se desprendiera de ciertos supermercados para aprobar esa fusión, y ahí se usó isócronas, ¿ya? También en la conciliación de la fusión de Cinehoids con Cinemundo, recuerdo que habían análisis de isócronas dentro de los informes, ¿ya? En el informe, en el recurso de revisión especial de Ideal con Nutrabien, fue muy importante el análisis econométrico y estadístico que se nos presentó. Recuerdo que revisamos nuevamente las encuestas que había hecho la Fiscalía para definir mercado relevante y el tribunal cambia la definición de mercado relevante, incluye las galletas dulces y también se hace un análisis de robustez y significancia estadística, ¿ah? En las encuestas para medir los patrones de sustitución, ¿ya? Em, estos instrumentos, que son herramientas que sirven para quien toma decisiones, también sirven, lamentablemente, para ver, en un caso de colusión, que la colusión resulte o para evitar desvíos, ¿ya? Y lamentablemente en el caso Pollos se utiliza una regresión para estimar la demanda anual
eh, total del mercado, y después las empresas en el fondo se reparten según su participación de mercado cuántas toneladas tenía que producir cada una de ellas y se ajustaban en ese caso de pollos de colusión, se ajustaban según si había exceso de oferta, matando pollitos, congelando crías, etcétera, ¿ya? Em, También usaron variables dummy para calcular la proyección de crecimiento de la demanda del pollo entero. ¿Ah? En este caso, se contrata a un economista que hace una regresión para ver cómo iba a impactar la entrada de pollo congelado al mercado chileno, ¿ya? Y cómo ajustar el modelo, ¿ya? Entonces se puede mal usar, ¿no? Lamentablemente, ¿ya? Eh, Tenemos que también considerar que la prueba económica es muy relevante, sobre todo cuando no hay prueba prueba dura, en casos de colusión. ¿Ah? Em, Cuando hay prueba, y como en el caso de pollos, hay mails, hay apuntes de reuniones en que está todo ahí, ¿ah? Que te muestra que efectivamente hubo una colusión, la prueba económica pasa a segundo plano, porque si tienes la prueba dura, no necesitas prueba económica que muchas veces da resultados erróneos porque supone cosas que en la realidad no se dieron o porque parte de la base de análisis de datos que están distorsionados. ¿Ah? Y datos distorsionados te van a dar resultados que no van a ser lo correcto, ¿ya? Em, Bien. Cuando la prueba cualitativa entonces no es suficientemente robusta o dura, es cuando más se usa el análisis de datos económicos. Ajá. Y las herramientas que entrega este manual son útiles especialmente en esos casos, ¿ya? Hay casos donde no se han aplicado estas herramientas. En el libro se habla de una regresión para un estrangulamiento de márgenes. La verdad es que el tribunal nunca ha usado, por lo menos casos que yo vi, para estrangulamiento de márgenes nunca se usó regresiones. Sí se utilizaba el test del competidor al menos tan eficiente como el incumbente, que es lo que se utiliza en la jurisprudencia internacional. Eso es cuanto les puedo contar respecto del libro. Eh, Fue entretenido, me lo leí arriba de un avión, así que agradezco mucho la invitación a comentarlo. Muchas gracias y los felicito. Gracias, muchas gracias María La Luz y ahora le pido a Francisco que hable. Con gusto, don Felipe, gusto en verlos a todos. Gracias por invitarme a ser parte de este proyecto y de esta charla del día de hoy, como, como se decía previamente. Me ha interesado mucho conocer la génesis que nos explica Santiago del libro, mientras que algunos bebían, otros escribían. Qué bueno que Jorge y Santiago fueron de los segundos. Y también el contenido que menciona Jorge, que me sumo a lo que dice María la Luz, no es aburrido el libro. Creo que ha sido Jorge demasiado duro con sí mismo. Yo creo que el libro colma un espacio para aquellos que quieren utilizar herramientas o como herramientas otras ciencias y sus lecciones para mejor aplicar el derecho. Esto ocurre en muchas áreas. A mí me ha interesado ver, por ejemplo, que invitaron a Alfredo Bullard, que es un famoso paladín de cómo la economía puede ayudarnos a ser mejores abogados, y esto ocurre también con la estadística. Yo no llevé estadística cuando estudié derecho y creo, por ende, que es una laguna que a algunos nos haría bien colmar, y para ello podemos usar el libro de Jorge Fantuzzi y Santiago Matallana. Eh, Cuando me invitaron a este proyecto, yo pensé en qué puedo yo colaborar con un esfuerzo como este, vi el texto y lo que se me ocurrió hacer y hice en el prólogo fue compaginar la idea que ellos defienden con lo que ha pasado en las ideas del derecho, que qué dice el derecho, cuál es el historial del pensamiento del derecho respecto de la estadística como prueba. Ese fue mi enfoque. Y hay una enorme experiencia tanto en jurisprudencia como literatura sobre esto, y la tendencia tiende a ser
que la gente ve con malos ojos la utilización de la estadística. Lo llaman el Wells Effect, una reticencia a hacerlo y en buena medida las intenciones son buenas, pero creo que los resultados son cuestionables. La intención es cerciorar que haya, por ejemplo, debido proceso. Hay una cadena de autores que lo que dicen es que no puedes utilizar la estadística, necesitas utilizar granularidad, pruebas granulares respecto de actuar de una parte para fincarle responsabilidad, especialmente cuando penal. Y hay una enorme cantidad de literatura penal sobre este tema. Yo lo que propondría es que nos deshagamos de ese efecto, el Wells Effect, de esa reticencia, de ese temor a utilizar la estadística, porque tiene tres grandes cosas que nos puede aportar a los abogados. Primero, en formas de resolver dilemas. Quienes nos dedicamos a juzgar, y yo me dedico a actuar como árbitro, nos encontramos con mucha frecuencia dilemas que nos ayudaría a enfrentarlos y mejor resolverlos, el entender las ideas que nos presentan ante una materia específica, competencia económica, pero las ideas que nos dan Jorge Fantuzzi y Santiago Matallana. Segundo, para robustecer decisiones probatorias. Un análisis probatorio suele ser uno en el cual el evaluador, juez o árbitro suele evaluar un acervo y ese acervo compaginar dentro de ese análisis que nos dicen los números grandes, que esa es la estadística, puede ser útil para tomar mejores decisiones probatorias. Y tercero, como forma de pensar, como forma de nutrir nuestra perspectiva, nuestra predisposición hacia algo que a veces es determinante en nuestra conclusión final, en pensar, bueno, ¿qué nos dice la ciencia de los números grandes? Yo diría que esto, y con esto concluyo, es especialmente útil en una etapa en la cual algunos hemos sido eh, imbuidos de miedo, creo que no exagero cuando digo, al leer las lecciones que la economía conductual nos dice sobre cómo funciona la mente humana. Richard Thaler le dieron el Premio Nobel de Economía por hacer ver que la gente la gente actúa de manera irracional en forma consistente. Y esa consistencia da lugar a una nueva rama de la economía llamada economía conductual, Behavioral Economics, que básicamente nos describe cosas nuevas sobre por qué la mente humana funciona de cierta manera. Y eso, una de las lecciones es que somos víctimas o somos esclavos de nuestros sesgos, sesgos que no nos hemos dado cuenta que tenemos. Como alguien que se dedica a juzgar y que mis decisiones como árbitro le cambian la vida a algunas personas, para mí ha sido un motivo de enorme miedo el saber que puedo estar haciendo algo que no sea lo óptimo. Creo yo que libros como este y abrir los ojos a la estadística puede paliar ese miedo y puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Francisco, muy interesante. Oye, quizás preguntarle a Santiago, como para que insistirle en un punto, esto de hablar en sencillo, ¿no? Como abogados, casi nos premiamos cuando hablamos en enredado, ¿no? Con punto y coma. Y ahí la pregunta es, ¿qué riesgos tiene? ¿Qué tan difícil es hablar en sencillo? Y agrego otra cosa adicional, que el humor. El libro de Jorge y Santiago tiene un cierto humor, tiene una cierta ironía. Y la pregunta es que, ¿qué tan riesgoso es incluir el humor, digamos, en, en, eh, en la práctica nuestra, en el trabajo, digamos, en lo escrito, en tratar de convencer? Santiago. Gracias, Felipe. Buena pregunta. Em, bueno, frente a lo primero, yo creo que hablar en lenguaje claro es tremendamente difícil, es retador y exige como que un esfuerzo muy consciente y deliberado, sobre todo para personas que como nosotros hemos tenido el privilegio de estudiar mucho y entonces tiende uno como a cargar en el lomo un montón de jerga técnica de diferentes disciplinas y a creer que señaliza más competencia por el hecho de utilizar todos esos términos, ¿no? Y quizás ahí lo que nos ayudó mucho con Jorge fue que en buena parte de nuestra vida hemos sido docentes, nos gusta mucho eso, y tratamos de nuevo de manera muy deliberada de traer eso al libro, de conectarnos con el lector, haciendo un esfuerzo muy consciente de utilizar un lenguaje claro que pudiera entender
casi que cualquier persona sin formación alguna en estadística y por eso decidimos también empezar desde los conceptos más básicos, como ya lo mencionaron. Y en segundo lugar, con lo del sentido del humor, pues ahí se refleja mucho eh, un poco la forma de ser de ambos. Y creo que la clave del balance está en que como es un libro escrito a cuatro manos, entonces pudimos los dos un poco eh, como llevar al otro a un punto donde fuera razonable el sentido del humor, ¿no? Entonces les decía que en la primera versión que tenía 20 páginas en espacio doble, había tres memes que ocupaban cada uno media página. De pronto eso era demasiado y al final logramos encontrar un balance un poquito más ajustado para que esto fuera un libro entretenido, pero al mismo tiempo relativamente profesional. Oye, Alfredo, el humor, ¿tú lo recomendarías como una estrategia de persuasión en el mundo legal latinoamericano o es peligroso, digamos? ¿Los madrileños tienen más humor como herramienta o no? Yo diría que menos, estos otros más formales y más serios. Ahora, yo creo que la respuesta, como te va a responder siempre un abogado, es depende. Depende en el contexto que lo uses y cómo lo uses. Primero ahí tomo lo que dice Francisco, ¿no? Hay sesgos. Y uno de los elementos que te muestra es que varios de estos sesgos se combaten o se utilizan con empatía. El humor es una mecánica o un mecanismo de generar empatía, siempre que no lo utilices mal. Que también existe, junto con estos sesgos que suelen ser biológicos, sesgos culturales. Entonces, hay muchos abogados, jueces particularmente, ciertos árbitros o ciertas autoridades que ven el uso exagerado del humor una falta de respeto. Hay que ser cuidado. Yo recuerdo mucho una vez que mi socio Alejandro Falla armó un PowerPoint y él hizo la última versión y ahí yo tenía una frase que decía, el pez por la boca muere, que es una forma graciosa de tratar de entender que el testigo ya se reventó porque ya dijo lo que había que decir. Me puso una figura del Nemo, el pez de la película, como poniendo un anzuelo. Y una parte del tribunal le pareció muy simpático y otra parte no le gustó. Entonces, mi consejo siempre es ser conservador, usa el humor, pero úsalo de una manera acotada, cuidadosa, no exagerada, para poder. Ahora, en el libro están totalmente con licencia de usar el humor. El libro es para eso, es para que lo leas y el humor es importante, pero eso hay que moderarlo cuando uno, aunque la verdad me he sentido tentado de usar alguno de los memes en algún. Súper. Oye, Jorge, de todo el catálogo del libro de conceptos estadísticos, econométricos, ¿cuáles tú crees que son los fundamentales, lo que se te viene en la cabeza como los fundamentales, digamos, de esos conceptos? Y cuáles de esos fundamentales tú crees que tienen más dificultad para ser entendido por los abogados? A ver, yo creo que toda la parte de conceptos básicos que cubre el libro, en general son cosas que pueden ser de sentido común, incluso cosas bastante del día a día. ¿Ah? Todos sabemos calcular el promedio que necesitamos en la universidad, el promedio que necesitamos para pasar el curso. ¿Ah? Sabemos calcular promedio. El ejercicio que está acá es explicar cómo eso se puede llevar a lógica dentro de los casos. Lo que, en mi experiencia, los abogados tienden a huir mucho es de la econometría, ¿ah? Y de cómo se aplica. En general se ve como una ciencia oscura, como una especie de caja negra en que pasan cosas que nadie sabe, y la verdad es que yo creo que tiene una interpretación bastante intuitiva al final. No hay que saber matemática para entender econometría. La matemática es útil para hacer econometría, para aplicar econometría, pero no para entenderla. Para entenderla, el sentido común es útil. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, por el ejercicio de la profesión me toca mucho trabajar con abogados que muchas veces dicen, oye, lo que tú hagas en el ejercicio econométrico yo te lo voy a creer. Y creo que eso es un error, digamos. O sea,
Ojalá, y creo que hay buenas herramientas que pueden tener los abogados, ojalá poder interactuar, tirar un poco el hilo del ejercicio econométrico, de la lógica que se está presentando, porque en mi experiencia por lo menos siempre se robustece cuando el abogado entiende el ejercicio que se está haciendo y es capaz de comentártelo y preguntarte y hacer preguntas difíciles de qué es lo que uno está haciendo. Así que yo creo que de todas maneras al que más susto hay por lo menos es a la econometría. Súper. Luli, siguiendo tu valiosa experiencia como jueza, como ministra, ¿no? Del Tribunal de Libre Competencia, ¿hasta qué punto o cuánta evidencia estadística es convincente, ¿no? Para casos de carteles, de abuso y de fusiones? ¿Y hasta qué punto esa tendencia a la utilización de esta evidencia estadística puede cambiar si pasamos a regulaciones ex antes, digamos, como de alguna forma se está realizando en ciertas materias en Europa? Mira, a ver, lo primero es que, según mi experiencia, el juez tiene que tener como una íntima convicción de lo que está fallando, ¿ya? Em, la regla en Chile no está escrita en ninguna parte, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal dice que tiene que haber prueba clara y concluyente, que para mí como economista yo le pongo porcentaje 75% y más. ¿Ya? Más allá de toda duda razonable, el estándar penal sería 90% y el estándar civil sería 51%, o sea, para que más o menos nos ubiquemos. ¿Ya? Prueba clara y concluyente, pero que me permita formarme una convicción de que lo que pasó, pasó realmente con un 75% o más, 80%, 85% eh, de convicción, ¿ya? Si tengo prueba robusta y voy a tener a lo mejor una convicción del 90%, del 100% incluso, ¿ya? Si no tengo prueba tan robusta eh, y no me satisface la prueba, ahí miro la prueba económica, pero si la prueba económica tampoco me satisface, yo prefiero no caer en el error tipo uno. A mí no me gusta, el error tipo uno es condenar a un inocente, ¿ya? A mí no me gusta las reglas sexantes, ¿no? En general, no me gustan. Eh, prefiero pedir perdón que pedir permiso, en general, ¿ya? ¿Por qué no me gustan? Porque estaríamos, por ejemplo, con una regla de colusión per se, eh, diciendo que todo tipo de acuerdo de precios entre competidores siempre atenta contra la libre competencia y eso puede no ser cierto y podría estar sancionando a alguien que es inocente, incluso hoy día con un riesgo de cárcel. Entonces, ahí soy más cauta y prefiero caer en el error tipo 2 que es dejar libre a un culpable, ¿ya? Em, eso. Y por eso no me gusta mucho la tendencia que está tomando Europa de establecer reglas ex ante para carteles, para fusiones, ¿ah? Que involucren a grandes empresas. Hasta ahí no me llego. Eso, muchas gracias. Gracias, Luli. Oye, Alfredo, ¿qué habilidades psicológicas o intelectuales tiene que tener efectivamente el abogado aplicador de, de instrumental económico, digamos, como los que están o con los conceptos que están, digamos, en el libro de Santiago y de Jorge? Y tú agregaste una cosa en tu introducción que yo pocas veces la he visto escrita, pero puede ser una verdad del porte de una catedral, ¿no? Que mucho del antitrust o derecho de competencia es en realidad economía, más que derecho, ¿no? Eh, eso. Bueno, yo diría, comenzaría más que con una habilidad, con una característica, ¿no? Que el abogado tiene que tener. Lo primero que uno es ser humilde, no son abogados casi los abogados tienden a pesar de que creo que Cohen estaba en lo correcto cuando dice que somos más una actividad que una ciencia,
nos sentimos la ciencia más importante. Yo creo que ahí comienza el primer problema y es nuestra a veces incapacidad o falta de interés o de pasión de entender la verdadera mitad del problema. El tema jurídico es un tema de aplicación de reglas, pero las decisiones se basan en evidencia. La evidencia usualmente no la encuentras en el Código Civil, no la encuentras afuera de la norma. La evidencia está afuera y la decisión de cualquier caso significa entenderla esa evidencia. Esa visión realista, funcional de los abogados, creo que tenemos que tener. Y particularmente en un área como derecho a la competencia, donde las cosas son tan económicas. Creo yo me reafirmo a lo que decía, por la mayor competencia económica, jurídico, y casi la casi todos los sistemas son de otro tipo de jurídicos. De hecho, llega después para ver cómo lo analiza. Pero para entender el problema, tienes que saber algo que... Yo diría que las herramientas, aparte de los conocimientos básicos necesarios de economía para lo que vas a ver, que Francisco es el árbitro, ¿no? Entender cómo funcionan los daños, la causalidad, eso quiero hablar brevemente. A mí me abrió mucho los ojos del análisis económico, de hecho, verlo a finales de los 70, 90, porque en el fondo lo que es introducir economía en tu razonamiento es entrenar tu sentido común, una forma de tener un sentido entrenado. No es solamente lo que te parece, sino que a mí me huele que, y además para descubrir que a veces el sentido común te lleva a sin sentido. Entonces hay que tener claro que eso es. Yo recomiendo mucho a los abogados no solo leer el libro de Jorge o de Santiago, leer economía neofuncional, para entender las instituciones, ¿no? Banconca, Nord, ¿no? Para entender cómo funcionan, porque ellos explican, ellos hacen el revés, ¿no? Ellos son economistas que se han metido a mirar el derecho y tratan de entender el derecho y su impacto económico. Ellos hacen lo contrario que quizás están haciendo Santiago y Jorge, ¿no? Que es explicar los económicos. Y entonces eso para los abogados es el puente, entender por qué es así. Yo siempre he dicho que hay que tener un conocimiento, hay que entrar por lo simple, porque la herramienta que uno tiene que tener son pensar con la simple, ya después pasar lo más complejo. Yo creo que tiene un tema porque es importante, ¿no? Y lo último que diría es, y esto tiene que ver de alguna manera con lo que decía María de la... Yo casi la gran mayoría de problemas de competencia y economía, yo me atrevería a decir en arbitraje y daños, o en cumplimientos contractuales, es un concepto que los abogados tienen y los economistas tienen, pero en el que creo que todavía falta compaginar para entender bien causalidad. Creo que causalidad es el gran problema, el problema principal. Porque en un mundo como el que vivimos tan complejo, decir que yo estoy acá sentado porque Jorge y Santiago decidieron invitarme es muy simple. Quizás sea correcto, pero es muy simple. Han pasado muchas cosas. Yo podría decir que el hecho de que decidí que alguien me pasó un artículo de Coco cuando tenía 80 años causó que eso pase. Hay N cadenas causales. Y yo creo que buena parte del trabajo que los abogados hacemos, con falta de herramientas, es tratar de determinar cuál es la causa relevante de algo. Y yo creo que los economistas ayudan a encontrar la causa relevante, o por lo menos identificarla. De hecho, yo recuerdo una conversación con Jorge, con Juan Pablo, no sé si se acordarán, hace muchos años en de náutico, clima, donde estuvimos hablando justamente de causalidad, que habrá sido esto ha sido de la pandemia, 6, 7 años. Fue una conversación muy interesante porque, claro, hablamos finalmente de causalidad y cómo las herramientas económicas te ayudaban, pero yo también le planteaba cosas como la causalidad adecuada, por ejemplo, concepto jurídico, que trata justamente, yo creo que incorpora los alemanes siempre meten las cosas por el lado, incorpora este concepto. La causalidad adecuada es aquella causa que de no haber ocurrido esto no hubiera pasado, no es suficiente. Es aquella causa que normalmente hubiera causado esta consecuencia, que además causó la consecuencia. Y en eso las herramientas estadísticas ayudan mucho, ayudan muchísimo a los abogados. Lo que pasa es que los abogados hemos adoptado estos conceptos, como varios fondos de teoría de causalidad, y nos hemos quedado ahí.
yo lo que aprecio mucho cuando entro a temas, normalmente los abogados tratan de encontrar la causalidad como si estuviera caminando por la calle, ¿no? O sea, ven algo y hacen cosas muy simples. Yo creo que a veces en un tema económico donde tú no tienes la más mínima idea de por qué el margen de la empresa creció, por qué el precio se movió o no se movió, y tienes que encontrar evidencia sobre qué causó eso, la economía te da respuestas que no te las puede dar. Entonces, yo diría, esa herramienta, si yo me dijera, ya escoge una cosa que tienes que estudiar y que te sirve el libro, es cómo me ayuda a entender la causa. Súper. Muchas gracias, Alfredo. Y Francisco, ¿tú nos podrías dar ejemplos de chascarros, digamos, y de lucimientos, en donde se han aplicado estadísticas a casos legales o judiciales, digamos, en los países que tú conoces, digamos? O sea, la película del terror, digamos, en la aplicación por abogados de esto y en cambio las películas para el Oscar, digamos, ¿no? Con gusto, don Felipe. Suponiendo que chascarros es algo negativo, puedo enlistar algunos ejemplos reales y algunos académicos que de la literatura sobre estadística ilustran. Empiezo por los ejemplos, un ejemplo típico es Summers contra Tice, en un caso californiano, en el cual salen unos cazadores a cazar pichones, eran tres, y en algún momento hacen un ruido, sale un pichón y dos disparan hacia el pichón con la mala suerte de que detrás del pichón, en el momento que estaba volando, estaba uno de los tres cazadores. Le pega uno de los balines, lo lastima, y entonces ese tercer cazador demanda a los otros dos. Y la discusión sobre quién pudo haber sido ante falta de certeza se decidió en establecer responsabilidad solidaria a ambos y la posibilidad entre ellos de presentar elementos probatorios para deslizar entre ellos dicha responsabilidad, lo que algunos llaman la responsabilidad alternativa. Entonces, ese es un ejemplo que creo que es interesante. Otros de utilización curiosa, y esto me hizo pensar mucho lo que dijo María La Luz en sus comentarios, cómo puede uno utilizar la estadística de una manera que genera dudas importantes. Por ejemplo, hay un par de casos en los cuales, empiezo con el primero, en la noche ocurre un accidente, ocurre que hay un golpe a un coche, está oscuro y cuando sale el dueño del coche ve irse una camioneta azul de las que reparten mensajería. Entonces, se recurre a los acervos de esa ciudad de cuántos camiones de mensajería hay color azul y se encuentra con que era 60% de los camiones pertenecían a compañía A y 40% a compañía B. Y como 40% está debajo del umbral de balance de probabilidad, como le explicó María de la Luz, se determinó que el del 60% era el responsable. Utilización de la estadística en forma que a algunos les gusta, a algunos otros no. Otro ejemplo, otro de cacería, en el cual hubo dos escopetazos y una víctima de ellos. Entonces no se sabía quién era el causante. Esto tiene que ver con lo que explicaba Alfredo. Y entonces lo que se hizo es como quien disparó A tenía un cartucho con 95 balines y B, su cartucho era de 5, se determinó que 95% rebasaba el umbral de Beyond the Reasonable Doubt y por ende ese iba a ser responsable, mientras que el otro, que era 5%, no. Esa es una utilización que a algunos les genera duda porque está la apreciación que nos hizo María la Luz de cómo quieres prueba contundente. Ella dijo 100%. Es muy interesante, María Luz, que usted haya dicho 100%. Mucha gente toma la postura que nunca tienes 100%, nunca tienes certeza, pero que lo que quieres es contundencia, como puede ser 90 o 95%. Un caso real, reciente. una, Existe un evento ilícito, es un caso de un país latinoamericano muy allegado a algunos de nosotros, donde se demuestra que había corrupción del funcionario de más alto nivel de ese país, se demuestra en ese expediente, es un arbitraje, y como resultado de esa corrupción, el proyecto que había, que era un desarrollo inmobiliario, generó una estampida, literalmente una estampida de 500 resoluciones contractuales.
En el arbitraje lo que se reclamaba es indemnización por esas resoluciones. Y la prueba que presentó la parte demandante eran 10 cartas de resolución que decían, yo resuelvo porque me enteré de la corrupción y yo no quiero ser parte de esto. 10 cartas, o sea, es el 2% respecto del total de resoluciones. Y la duda que surgió en ese asunto, como resultado de la pericial de la parte contraria, era 10 cartas sobre 500, ¿cómo estableces causalidad en base a eso? Y lo que en ese caso le sirvió al tribunal es la estadística, es tomar en cuenta que no es tanto el porcentaje, que en este caso era muy pequeño, de cartas presentadas como prueba, porque estábamos conscientes los árbitros que podría haber un ejercicio de selectividad, que el demandante de los 500 resoluciones escoja las cartas que le conviene y no presente las cartas que no le convienen, que pueden ser atribuibles a otras causales, como puede ser mala calidad en los inmuebles, incumplimientos contractuales. Pero lo que fue útil de ese análisis y nutrió la decisión del tribunal es que ese 2%, la forma en que se escogió, no fue selectivo, sino fue aleatorio. Y es Black and Scholes, pensadores económicos a este respecto, tienen literatura que explica que mientras tu método sea al azar, tu muestra, aunque sea pequeña, puede ser significativa, estadísticamente válida, para hacer sentido de una cantidad enorme de información. Se determinó que había causalidad y se fincó responsabilidad. Entonces, este es un ejemplo que me interesará conocer la opinión de los presentes sobre cómo utilizó, y concluyo con el más dramático que yo conozco que ha habido en la literatura, que es People versus Collins, un caso californiano. California le fascina estos temas. En ese caso, un caso de 1968, hubo un robo de una mujer de edad que ella describe a la persona que la robó como una mujer de pelo claro, de pelo güero, con una coleta, que se sube a un coche que era café y que iba manejando un hombre de color con barba y bigote. Y entonces se escapan. Y cuando arrestan a una mujer con esas características, el abogado pone en duda, pero como no saben que mi cliente es la culpable. Y lo que hizo el fiscal de California es decir, a ver, miembros del jurado, mujer güera, con coleta, que se sube un coche café, que tiene el hombre, la pareja amorosa de esta mujer, que es un hombre de color, que en ese tiempo era muy raro en Estados Unidos, que tiene bigote y barba. ¿Cuál es la probabilidad de que estas 6 variables se conjuguen al mismo tiempo? Y dijo 12 millones a uno. Eso es lo que dijo. Resultado, el jurado condenó a la cárcel a esta mujer en base a un argumento estadístico, y esa decisión subió y bajó el Poder Judicial de California hasta que la Suprema Corte le puso alto, porque algunos tomaban la postura que era un ejercicio inválido de la prueba estadística y otros consideraban que era un ejercicio válido. Súper. No, muy interesante. Jorge, gato por liebre. ¿Cómo facilitar una discusión técnica entre economistas para purificar sus conclusiones y evitar informes sesgados? O sea, cuando están vendiendo gato por liebre. A ver, en Chile creo que estamos muy acostumbrados a que los temas de competencia se ventilen em, judicialmente. A tener este tribunal especializado, que no todos los países tienen la suerte de tener. Entonces creo que mi respuesta, Felipe, es institucional. Es el diseño que tenemos en Chile, que insisto, no es así en los otros países, ayuda a que los informes económicos tengan un estándar de prueba suficiente. O que apunten a tener a que los incentivos estén a apuntar al estándar de prueba. Voy a decir algo que es brutal, pero que lo creo. Si los economistas o los expertos en estadísticas quieren hacer trampa, lo van a poder hacer. Pero cuando uno sabe que tiene que presentar el informe frente a un tribunal, que por lo demás en el caso chileno es especializado y tiene ministros economistas, que van a saber leer o buscar la trampa, que por lo demás la contraparte puede revisar tu informe y argumentar en contra, que uno tiene que presentar los datos, los anexos, incluso
los do files, las instrucciones del paquete estadístico, digamos, los comandos, para que puedan ser, comillas, auditados por la contraparte. Eso ayuda y es parecido a la práctica arbitral, ¿no es cierto? En el arbitraje, los incentivos, dado que el que está decidiendo es un experto en que la contraparte va a poder revisar el informe, los anexos y cada una de la prueba que se presente, esto ayuda a que en definitiva uno, más allá de consideraciones éticas, ¿no es cierto?, morales, apunte, o sea, esté incentivado a no querer pasar gato por liebre. No quiero ser cándido, sí ocurre que hay informes que vienen con trampa, ¿no? Y creo que, y así, y creo que me ha tocado enfrentarme como economista, tener que comentar esos informes, ¿no? De una tercera parte. No siempre funciona el diseño institucional, pero creo que ayuda mucho, ¿no? Hay trampa, pero todo ayuda a tratar de reducir o encontrar esas trampas. Y mi última pregunta al Alfredo y Francisco, ¿cómo, cómo darse a entender a tribunales ordinarios en la aplicación de conceptos económicos relativamente sofisticados, sabiendo que además que libre competencia todos los casos terminan en tribunales ordinarios, ¿no? Entonces, y sabiendo también la diferencia entre Latinoamérica y países como Estados Unidos, en donde normalmente los abogados tienen cierta formación económica, ¿no? En college, ¿no? En cambio, en Latinoamérica se pasa normalmente directamente a escuelas de derecho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos daría, qué consejos le daría a la agencia y también a los abogados que tramitan o que litigan en temas de competencia para hacer más digerible los conceptos económicos por tribunales ordinarios que están compuestos 100% por abogados que no tienen peritos normalmente, digamos, a su alcance y que no tienen una formación económica? Yo recuerdo cuando hace ya muchos años la comida japonesa no era tan popular como era ahora. Un amigo me decía, tienes que probar la comida japonesa. Cometió el error, yo llegué, lo primero que pidió fue sashimi, que es pescado. La verdad, si tú quieres que a la gente le guste la comida japonesa, no le sirvas sashimi. Simplemente comienza por atrás, comienza con el plato caliente, ahí pasas a los makis, y ahí terminas con la... Y eso aprendí yo, por ahora cuando llego a comer comida japonesa. Oye, la comida japonesa, ahí, tío, no te choquea tanto. La verdad, a veces le llevamos a los tribunales las cosas demasiado crudas. Cuando digo cruda, no digo necesariamente poco cocinada en sentido de culinario, sino en demasiado difícil de digerir. Entonces, mi primer consejo es no arranques con una explicación matemática dura. Comienza explicando las cosas con palabras. Ronald Coase siempre en una pregunta dice, ¿usted estos artículos nunca tiene cálculos económicos? Decía, no, es que si no lo puedo explicar con palabras es que no lo he entendido. Yo creo que los abogados sabemos que los jueces entienden con palabras, que le va a costar entender. Entonces, la primera explicación, yo creo que siempre tiene que ser una explicación con palabras. Hay que explicarle. Lo segundo, todo, esto ya creo que sabemos, pero hay que repetir siempre, todo se puede explicar con storytelling. O sea, hay que contar siempre una historia, incluso la estadística. Y la demostración es el libro que te cuenta historias para explicar por qué la estadística funciona así o tal. Entonces, el encuadrar tu explicación y el aterrizaje estadístico de esa manera, usando storytelling, contando una historia que permita al tribunal enganchar. Además, hay estudios psicológicos que demuestran por qué storytelling es activo. O sea, nuestra mente está preparada para eso. Entiende mejor con historias. Se calcula que dentro de trabajo, no recuerdo por qué está exacto, pero algo así. El tiempo libre que la gente conversa en los pasillos, el 60%, 50% son chistes.
Y los chismes son muy efectivos porque son historias. Y las historias tienen siempre un contenido, una moraleja final, que la moraleja se te graba por la historia. Igual, aunque no lo crean, funciona con elementos de filosofía. Cuando uno cuenta una historia, genera el cerebro humano que evolutivamente ha aprendido, porque en las cavernas escuchábamos historias, y era lo que generaba cohesión social, las historias. Hoy día, estas historias ayudan a explicar mejor. Siempre tratan de poner las cosas en... Ahora, esto no te evita llegar al punto en el que le tienes que demostrar a un tribunal que la estadística arroja, por ejemplo, la causalidad. Entonces, hay que saber explicar. Y, y hay, Francisco ha contado varios, varios ejemplos donde uno se da cuenta, y me imagino los abogados norteamericanos alegando, contando la historia, que fue el disparo, que la bala podía o no haber alcanzado, y ahí va metiendo para al final ponerles de pronto, no sé si lo hubieran hecho en este caso, pero una gráfica. Yo recuerdo dos casos también donde el armar una historia, una mala historia puede ser buena. Hay un caso, no recuerdo el nombre, pero norteamericano, donde a una persona le mandan un puñete en la cara, le rompen la nariz. Bueno, eso es lo que decía, que el puñete le había roto la nariz. El demandado presentó evidencia científica que demostraba que una nariz se puede romper sola. Estás caminando y se rompe la nariz. Y sostuvo que no se había probado porque no se había llegado al 100%, porque no se había descartado que la nariz no había roto por este efecto de fuerza. O sea, la forma como plantean la historia, bueno, evidentemente ganó el cliente le había roto la nariz, ¿no? Porque era apabullante, por más que no era, efectivamente, nunca nada es 100%. Nunca nada llega a ser realmente 100%. Siempre hay una explicación alternativa. Y el que tiene que defender cuenta una historia y el otro tiene que contar una historia diferente. El otro ejemplo que a mí me gusta mucho del uso de storytelling, aunque esto está en una sentencia hebrea, cuando se discute una regulación que había dado la Agencia Ambiental Norteamericana sobre todo asbesto en tuberías. Y efectivamente habían presentado un montón de estudios estadísticos que mostraban el riesgo del uso del asbesto. Y Breyer, que fue el ponente en el caso, descartó y dijo, no, esa regulación es excesiva. Y es una pequeñita historia que te ayuda a explicar el tema estadístico. Dijo, la estadística presentada por la agencia es equivalente a la cantidad de personas que mueren al año, la cantidad de muertes que mueren al año atragantados por un contraviento. Dijo, no voy a prohibirlo, tampoco voy a prohibirlo. Su- O sea, colocado en una historia, las cosas le puedes dar cuerpo a algo que en realidad el verdadero cuerpo está en los números y en el trabajo que has hecho, pero lo puedes convertir en un argumento. Súper. Francisco, no sé si quiere agregar algo. Claro, eh, Una historia debieras agregar. es una historia de una frustración porque Alfredo me ha dejado sin mucho más que agregar. Suscribo todo lo que dice Alfredo porque eh, el humano es, es un contador de historias y la gente recuerda historias. Si tú le das mucha información seca, es más difícil que la entienda, recuerde y analice. Pero más que repetir lo que él dice, yo quisiera construir a la par de él. Y yo diría que debes simplificar y conocer tu audiencia. Son las dos ideas que yo transmitiría. Análisis, síntesis. Análisis, síntesis. Es un acto de respeto a tu audiencia cuando el escritor o el quien escribe un escrito, un documento, lo que hace es facilitarle al lector la comprensión de una cantidad enorme de información. Es muy frecuente ver escritos muy largos. En arbitraje es una constante. Vemos escritos de 600 páginas y yo creo que aquel dicho que decía Einstein de que las cosas deben ser expresadas de la forma más sencilla posible, coma, pero no más, es un dicho brillante. Eh, Ahora, a la par de simplificar, tenemos un problema latinoamericano, déjenme decirlo así. Y esto queda, lo vemos mucho quienes tenemos práctica en otros países. Por ejemplo, mis casos ingleses, comento mucho yo en mi país, cómo son escritos que no llegan a 10 páginas, con cosas muy complejas. Y en México y en otros países de América Latina, 10 páginas es, como dice en inglés, to clear your throat. Empieza uno a exponer.
usamos una enorme cantidad de palabras y de páginas los latinoamericanos. Entonces, la complejidad de simplificar es que ese aspecto cultural tienes que vencer de una manera adecuada el que si tú simplificas, puedes sentirlo tu audiencia como una sobresimplificación y por ende no darte la razón. Es decir, que no ha sido exhaustivo. Entonces, yo diría que hay que simplificar teniendo en cuenta la cultura. Y al hablar de conoce tu audiencia, yo lo que compartiré son las siguientes reflexiones. Es que debes de encontrar una forma de exponer que sea atractivo para el paladar de tu decisor, de la persona que va a leerte y evaluarte, y que sea de una manera que no siente que estás, me ocurre mucho a mí que me citan en contra, que citan mis libros como queriendo obligar una conclusión de parte de mí como árbitro, y la enorme cantidad de las veces que eso pasa, 80%, son citas fuera de contexto. Yo creo que una cita en contra de alguien o una cita de un autor que además está siendo tu árbitro, lo que conviene hacer es dialogar con esa persona. Es decir, si esa persona tiene una visión de las cosas que tú quieres utilizar a favor de tu caso, cosa que me parece normal, me parece natural, me parece además de debida diligencia de un abogado, que si tiene un árbitro que ha escrito un tema, que lo conozca para representar mejor a su cliente, pero que no lo hagas de una manera eh, no intelectualmente honesta, y no quiero decir algo duro, no es mi intención, sino que lo hagas dialogando con ese intelecto. Usted piensa esto, y en este caso aterriza de esta manera, continuando con su pensamiento, no tratando como de forzarlo, porque la mayoría de las veces ni siquiera ese es el punto. Eso es algo que creo que es útil. Y la segunda reflexión sobre conoce tu audiencia es que si tienes un órgano plural, puede haber niveles distintos de tanto conocimiento como de tolerancia, de un análisis muy riguroso, a veces matemático. Entonces puedes tener que oscilar entre esos intelectos, hacer una parte sencilla, a lo mejor te conviene hacer una parte, en resumen, se trata de esto el caso, y explicaremos por qué. Y en esta parte, esta sección es para quien quiera ver más los números, quien quiera ver más el aspecto más riguroso de esta materia, puede entrar en ello para que vean que el autor del escrito está siendo exhaustivo y riguroso y serio, pero quien quiera no entrar en eso puede continuar de esta manera. Hay libros escritos así, todos los hemos leído. Si eso se puede hacer de un libro, se puede hacer de un escrito, y creo que es algo que abona a lo que decía Alfredo y responde la pregunta de don Felipe. Súper, muchas gracias. Y Luli, tú que has sufrido tantos años abogado hablando o tratando de hablar con concepto económico, o economista, economistas también en presentaciones, digamos, en procedimientos no contenciosos, ¿cuáles serían tus sugerencias, tanto abogados como economistas, cuando se refieren a cuestiones complejas económicas ah, eh, para contribuir a la discusión que estamos teniendo con Francisco y con Alfredo? A ver, yo creo que lo principal es, como decían, explicar lo difícil en simple. Eso significa que lo entendimos bien todos, que el que lo escribe lo entendió bien porque es capaz de explicarlo en simple, ¿ya? Y por otro lado, también ponerse en el lugar del otro, porque eh, los economistas y los abogados tenemos formas distintas de pensar y entendemos diferente lo que son algunos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, para ustedes conocer algo es habérselo estudiado en profundidad. Para mí, conocer como economista no es en profundidad, eso es estudiar, analizar, pero no conocer un asunto es como que conocí a alguien, lo saludé, punto, pero no tiene esa connotación de profundidad de que estuve en el caso. ¿Ah? Entonces, tenemos que ponernos en el lugar del otro, eh, y uno aprende mucho de cómo piensan los demás, y yo me imagino que los demás aprenden de cómo piensa uno. ¿Ah? Y así nos vamos enriqueciendo en términos profesionales. Eh, Eso, yo creo que eso es algo virtuoso. Súper, Muchas muchas gracias. gracias. No sé si hay alguna pregunta al público, si no, le pediría a Jorge y Santiago que cierren, digamos, y ya estamos
hablando de gato por liebre, ¿no? Aspirando a la liebre, ¿no? No al gato, ¿no? Porque no creo que sea bueno comer gato, ¿no? O al pollo, ¿no? Porque también se mencionó. No sé si hay alguna pregunta. Si no, entonces le pido a Jorge y Santiago que nos hagan unos minutos de cierre. Pues a ver, no hay mucho que agregar. Agradecerles por organizar esto, por darnos la oportunidad de compartir este libro que nosotros disfrutamos mucho escribiendo juntos, nos divertimos mucho haciéndolo y esperamos que sea útil para, para todas las personas que se unieron a este evento y, mm, y para quienes ustedes crean que pueden llegar a encontrar valor en el libro. Creemos que sí suple como un white space, como dicen los gringos, y que no había a nuestro juicio un manual que ofreciera como este valor que queremos que ofrece, ¿no? Entonces, ojalá sea útil. Déjenos saber en cualquier momento si tienen algún comentario. Es un libro que se deja iterar fácilmente. Es de libre acceso, es 100% electrónico, entonces de golpe con comentarios que vayamos recibiendo en el futuro podemos ir mejorándolo y que se convierta como en un libro vivo. No sé, Jorge, si quieres agregar algo. No, nada que agregar, solo insistir en el agradecimiento y contarles sobre todo a los que están en otros países, que nosotros, parte de nuestro compromiso es hacerlo digital para que se lea, y de lanzar el libro de manera también digital, eh, implicaba hacer algunos lanzamientos que dejaremos para el 2025 en distintos países de manera presencial. Así que algunos los estaremos invitando ahí para ya vernos las caras y poder comentar esto en persona. Me vas a llevar hasta a mi tierra? Vamos a ver. Santiago vive en Dubái, así que además está trasnochando ahora. Ah, chuta. Oye, bueno, muchas gracias. Yo espero que esto haya reforzado a los que leyeron el libro de la importancia, digamos, de este ejercicio. Hablar en sencillo, ser convincente, pucha que es difícil, ¿ah? Es difícil, es caro. Hay que tener mucha experiencia, hay que saber mucho para poder hacerlo, digamos. Y yo creo que el libro de Jorge Santiago tiene esa virtud. Y tener un cierto humor, el libro tiene humor. Yo me reí, digamos, no sé si estaré mal yo, digamos, pero yo me reí, no tiene memes, digamos, pero tiene una cierta ironía, un cierto juego que hace que uno lo lea con un espíritu más, digamos, interesante, digamos, que una cosa árida, digamos, de cruzar un desierto. Y yo creo que la cosa interdisciplinaria es súper relevante. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho de que en materia de libre competencia un abogado tiene que saber dialogar con economistas, sintetizar conceptos económicos y también incluso cuestionar, digamos, prueba económica o argumentación económica. Así que, bueno, nos alegra mucho este ejercicio. Nosotros tenemos sorpresa para el 2025 en temas de Law and Economics, así que para que estén atentos, digamos, en esas materias y también en temas de regulación económica. Y para nosotros fue un agrado, Jorge y Santiago, trabajar en este proyecto. Nos sacamos la mugre, digamos, especialmente ¿no? Juan Pablo, Ricardo, Enzo. Y quedamos muy contentos con el resultado. Así que vamos a seguir tratando de hacer estos ejercicios que crean puentes, digamos, entre los abogados y los economistas, que ambos más inflados, son bastante inflados, digamos, en su ego. Entonces sería bueno una cierta cuota de humildad, como algunos de ustedes mencionaban, ¿no? En tratar de cruzar la frontera. Así que muchas gracias, seguimos conectados, muchas gracias a los auditores y a los panelistas y bueno, nos estamos viendo y felices fiestas.